estábamos viendo que el propósito del ser humano, ¿verdad? En este mundo, en esta tierra, básicamente eran dos. Uno ya lo habíamos analizado, que era para nuestra existencia y nuestro propósito eterno. Es como un vientre, ¿verdad? Como ese útero en el cual estamos creciendo, desarrollándonos, formándonos, adquiriendo las capacidades necesarias y siendo aquello que Dios ya nos hizo ser. De ejemplo, ¿verdad? De un bebé que se prepara para su nacimiento. A grandes rasgos ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto era este mundo como el escenario para preparar el juicio contra la muerte, contra el pecado y contra Satanás, nuestro enemigo. Ese aspecto es el que estamos resaltando. El primer aspecto ya lo hemos tocado en el tema de la nueva creación, y este segundo aspecto que tiene que ver con por qué existe la maldad en este mundo, por qué existe tanto pecado, por qué incluso en el mismo pueblo de Dios, donde fue recibida su ley, se dio el pecado sobredimensionado, ¿verdad? Aún más abundante que sus vecinos, ¿verdad? Que las naciones pecadoras, que las naciones paganas que estaban a su alrededor. Dice la palabra de Dios que este pueblo de Dios que poseía la ley se hizo aún mucho peor que, que los demás. Y eso es lo que queremos, deseo, ¿verdad? Que podamos ir poniendo en claro y que nos haga estar firmes con creencias bien plantadas, con convicciones bien fundamentadas y podamos entender esta parte que también es una parte maravillosa del amor de Dios. Entonces, concretamente, hablando de esto, vimos la vez pasada que para poder adentrarnos a esta parte que muchas veces no se comprende bien, necesitamos primero entender, ¿verdad? ¿Qué tuvo de especial este pueblo de Israel? ¿Qué le diferenció? ¿Qué características tenía únicas? Porque el Señor lo utilizó de una manera especial. Vimos que él se le fue dado un ministerio. El pacto de la ley fue constituido solamente con este pueblo, de manera exclusiva. No hay otro pueblo en la faz de la tierra con quien Dios haya tenido un trato directo y haya hecho un pacto con ellos para hacerlos su pueblo. Nosotros como gentiles, ¿verdad? Compartimos la bendición de lo que es el pacto de Abraham, que fue una herencia que alcanzaba a todas las familias de la tierra. Pero ni siquiera como gentiles y participantes de esa promesa hecha a Abraham, nosotros no participamos en esa parte exclusiva que fue para Israel. Ni siquiera nosotros. Y a veces se ha llegado a pensar o se está difundiendo un pensamiento, ¿verdad?, de que nosotros deberíamos ser primeramente como que judíos, como parte de ese pueblo, para poder disfrutar la bendición de la promesa a Abraham. Y ese precisamente era el detalle que corrompía el evangelio y lo que tanto esfuerzo le costó a Pablo y a los demás apóstoles, y por lo que tenemos muchísima riqueza en la escritura a través de las epístolas, tratando, la mayoría de ellas tratando esta situación, este problema que ya desde el primer siglo se prestaba mucho a confusión. Desde la primera sesión analizamos algunos textos para que nos quede claro. El pacto de la ley fue única y exclusivamente con el pueblo de Israel. Si vamos teniendo desde aquí esta claridad, vamos a ir pudiendo comprender todo lo demás, todo lo que respecta a nuestra posición como hijos de Dios con respecto a este pacto. Muy bien, ya lo habíamos visto, vimos este ministerio que le fue dado a Israel, hablamos de que
se le fue otorgado porque había que poner en manos de alguien un ministerio que pudiera hacer que la condenación y el pecado abundaran. No que el Señor lo creara, sino más bien que saliera de la profundidad del corazón del hombre lo más escondido que había de corrupción y de pecado. Y eso es lo que vino a hacer la ley. Vino a provocar, no vino a crear pecado, no, vino a provocar que el pecado que ya existía pudiera salir y pudiera emerger y pudiera ser extirpado, ¿verdad? Como un tumor, ¿verdad? Que no se puede extirpar, sino hay que penetrar, hay que entrar y estar mero en el corazón del tumor, ¿verdad? Abrir, que quede expuesto, que se vea perfectamente bien qué tanto hay contaminado. Porque aparentemente, ¿verdad? Podemos ver a lo superficial y en lo superficial pues puede ser así como que, pues hay más o menos un poquito, está medio enfermito. Son pecadillos, cosas, tal vez pecados blancos, como decimos. No se puede explorar a profundidad la gran raíz, ¿verdad? De esa corrupción. Vino a poner el dedo sobre la llaga y hacer que surgiera desde lo más profundo del corazón del hombre a través de un pueblo la realidad más cruda de qué tanto el pecado corrompe al ser humano. Por eso el pueblo de Israel, a través de la ley, hizo que surgiera una realidad de pecado mucho más allá de lo que los demás pueblos experimentaban. Esa era la función de la ley y ese fue el ministerio que le fue dado al pueblo de Israel. Por eso dice Pablo, ¿verdad? La ley fue dada para que el pecado abundara y a veces no comprendíamos y veíamos eso y como que nos dábamos la vuelta o brincábamos el texto o le inventábamos alguna otra explicación, pero aquí lo que está diciendo el Señor es claro y sin ninguna posibilidad de mala interpretación. La ley fue dada para que el pecado abundara. ¿Por qué? Porque es un juicio contra el pecado, contra la muerte, contra Satanás, que dijimos no es contra el hombre, pero se tiene que dar a través del corazón del hombre, porque es ahí donde se estableció, es ahí donde el imperio de la muerte estableció sus raíces en el corazón del ser humano. Por eso, a partir de ahí, la ley santa de Dios pudo permitir que se expusiera ese cáncer que corrompía y que mantenía al hombre en muerte. Por eso fue necesaria la ley. ¿Había pecado antes de que fuera dada la ley? Sí, había pecado. Desde Adán hubo pecado cuando cayó, ¿sí? Pero no había ley en el sentido de un código legal, en el sentido judicial, por decirlo así, que pudiera enjuiciar el pecado. Vimos también que ese es parte del carácter de Dios. Dios actúa con justicia, ¿sí? Dios permite que haya esa profundidad en la conciencia del hombre por medio de la ley, porque si no, no puede el hombre, el mismo ser humano, ver lo que está haciendo, ¿sí? Si no hay alguna referencia que le diga esto está mal, el hombre no se da cuenta, el ser humano pues no se da cuenta o no tiene un punto de comparación, una referencia para poder saber que lo que está pasando es transgresión. Por eso dice, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Si Dios, ¿verdad?, no le hubiera dicho a Adán y a Eva, pueden comer de cualquier fruto, pero menos de este, ahí ya hay una ley, una restricción. Si no les hubiera dicho eso, Adán hubiera podido comer de ese mismo árbol, pero no habría sido una desobediencia porque no había una ley. Cuando hubo ley, desde que hay una ley, ya hay posibilidad de que se manifieste el pecado. Y fue lo que sucedió, ¿verdad? La serpiente tuvo entonces de dónde agarrarse para poder
crear en el hombre esa conciencia de desobediencia, de pecado. Si no hubiera dado esa indicación el Señor, no habría manera de que se expusiera, en este caso, este mal que ya existía en la tierra. En este caso fue un ministerio dado a Adán, ¿verdad? El poder hacer que esta semilla que ya existía de maldad a través de Satanás, acuérdense, el pecado no nació en el Edén, el pecado entró al hombre en el Edén, pero el pecado ya existía desde antes, ¿sí? Por eso el Señor desde un principio trabaja y ha trabajado en su plan eterno enfocado hacia nuestra existencia gloriosa en Cristo y a la vez en la exterminación o el juicio para el pecado y para donde en este caso se fundamenta o nace el pecado. El Señor actúa de manera legal, ¿sí? Aquí vamos a ver el enemigo, ¿verdad? Que todos los términos legales que yo no los conozco, ¿verdad? Ya me corregirá algún abogado, pero hay mucha terminología legal en esto, ¿sí? Por lo tanto, uno de los principios de Dios es que Dios es completamente justo, a la par de su amor, a la par de su misericordia, hay justicia. Dios no puede obrar por encima de la ley. Él mismo se sujeta a sus mismas leyes. Por eso es que tuvo que haber alguien que pagara para poder nosotros recibir perdón. Veíamos el ejemplo de esto de tipificar el delito, es decir, saber distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a través de un código legal que nos diga esto se permite y esto no. Por ejemplo, el delito del acoso sexual, que hace algún tiempo, ¿verdad? Se tipificó, ¿verdad? Se estableció que era un delito, porque antes existía y antes se cometía, pero no se podía castigar, hasta que fuera establecido legalmente, hasta que hubiera una ley que dijera esto, que, que tiene estas características, que son conductas de esta índole, se llama acoso sexual y esto es un delito, ¿sí? Cuando hubo esto, entonces ahora sí ya podía perseguirse un delito, ¿verdad? Ya había algo establecido que se podía combatir. Primeramente, distinguir entre cualquier otro delito y saber, esto es lo que se está cometiendo es este delito, ¿sí? Por eso dice Pablo, el pecado entró en el mundo, pero no podía ser enjuiciado a menos que hubiera una ley escrita, o sea, una base legal. Por eso, aunque antes de la ley había pecado, no se podía enjuiciar hasta que hubiese una ley, ¿sí? A lo mejor va a ser un poquito repetitivo en algunos aspectos, pero son importantes, mis hermanos. Hay una línea muy delgada entre la religiosidad legalista, que a veces yo pensé que no lo era y muchas veces mientras veía yo todo esto, me di cuenta que realmente todavía tenía yo mucho de esa actitud, pero entre más se va comprendiendo, sobre todo este es como que la piedra angular para este conocimiento más amplio de lo que es el Evangelio y su gracia. Yo recuerdo que iba yo con el hermano Abraham Valdovinos porque yo tenía mi oficina al lado de él cuando era sobrevedor y nos tocó revisar los trabajos que él estaba haciendo con el fundamento doctrinal cuando fue modificado. ¿Se acuerdan que tuvo una reforma muy, muy importante? Muchas veces, y a veces yo iba, ¿y cómo es posible? Y iba y le preguntaba, oye, entonces, ¿qué pasó con esto? Yo muy defensor de la doctrina, ¿no? Y varias sesiones, muchas veces, me estuvo explicando algunas cosas que para ir comprendiendo muchas cosas que desde ahí él ya me hacía ver y yo decía, oh, caray, entonces, wow, esto es algo grande, es algo más allá. Y empecé a adentrarme, gracias a Dios que tuve su comprensión y su dirección del hermano Abraham, tratando de descubrir muchas cosas. Pero ese es un punto principal, mis hermanos. Yo creo que si comprendemos esto,
¡pum! Así que solito vamos a ir encontrando el camino, ¿verdad? Se abre la brecha, ¿verdad? Y una vez teniendo ese caminito, todo lo demás va cayendo en su lugar. Por eso somos un poco reiterativos, porque también sé que es algo que como iglesia no es tan sencillo, no es tan fácil asimilar, es una transformación de nuestra mente, pero es una comprensión que cuando la vemos decimos, ahora cobra sentido todo, ahora todo está en su lugar, ahora ya cada cosa tiene su justa dimensión. Muy bien. Terminamos con esto la vez pasada, enfatizando que la ley que se irá introducida era porque había un plan de Dios, pero este plan de Dios nunca ha sido, nunca fue para traer juicio sobre el hombre. Siempre, desde un principio, fue para traer juicio sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mal, ¿sí? Pero si el ser humano, ¿verdad? El hombre, que es un instrumento importante para traer a este juicio a Satanás, si el hombre no abre las manos a este plan de salvación, ¿verdad? Simplemente va a hacerse uno, en lugar de hacerse uno con el Señor Jesús, se va a hacer uno con el pecado, y haciéndose uno con el pecado, va a tener exactamente el mismo destino que el pecado, para el cual no fue hecho. El hombre no fue hecho para el juicio, pero desgraciadamente habrá muchos que no quieran abrir sus ojos a esta posibilidad de salvación, y pues compartirán el mismo juicio que fue hecho para Satanás, para el pecado, para la muerte. De eso se trata, ¿verdad? Precisamente el mensaje que nosotros tenemos que comprender y que difundir. No es para nosotros, no fue hecho para nosotros, y tenemos la mejor de las opciones para no llegar a ese destino. La ley no fue dada para enjuiciar al hombre, sino para el juicio del pecado que estaba en el hombre, ¿sí? El Señor, a través de este juicio, puede hacer una separación, lo cual no puede hacer el hombre, ni de ninguna otra manera se puede hacer, separar al pecado del pecador, ¿sí? Hacer una separación en donde se enjuicie y se condene al pecado, pero se salve y se le dé vida al ex pecador, ¿verdad? Al ser humano redimido. No, nadie lo podía hacer ni lo podrá hacer, solamente la obra de Cristo en la cruz. Bueno, vamos a ver ahorita, mis hermanos, algunos aspectos importantes que nos van a ayudar a diferenciar cómo es que en Israel recayó una parte importante de este plan de Dios que no fue tan agradable, pero fue necesaria. Y para eso Dios escogió a alguien a quien Él amó, ha amado y amará profundamente siempre, a su pueblo, ¿sí? Muy bien. Entonces es un ministerio dado a su pueblo, y ministerio es un servicio, es una manera en la que está sirviendo para los propósitos de Dios, y también Él va a proveer la salida, ¿verdad? Si vemos Romanos 11 nos habla de eso, y ahorita no voy a desviarme de ese tema, pero Romanos 11 nos habla de eso, ¿verdad? Hay un destino favorable para Israel, pero va a ser, desgraciadamente, ¿verdad? Y a causa de esa necedad, se está postergando. Pero gracias a eso, nosotros, los que no somos judíos, hemos podido ser partícipes e incorporarnos a este plan que ya estábamos incluidos, pero había que ser insertados, ¿sí? Ese es otro tema, solamente ahorita lo mencioné, porque este es algo que tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel con respecto al ministerio de condenación y de muerte. Bueno, vamos a diferenciar un poquito, porque ese es un punto que nos crea mucha confusión, ¿verdad? Cuando leemos ley, podemos ver que habla de por lo menos tres aspectos diferentes, bien definidos. Vamos a analizar cada uno de ellos.
Los tres aspectos que tiene la ley es, primero, la ley como una expresión del carácter santo y justo del Señor, ¿sí? El segundo es la ley como un documento de un pacto, ¿sí? Ese es otro aspecto muy, muy importante y muy, muy diferente al primero. Y el tercero, la ley como sombra de los bienes venideros. Estamos hablando de la misma ley, pero con tres aspectos diferentes. No estamos hablando de leyes diferentes. Estamos hablando de la misma ley, pero que tiene funciones diferentes. A veces nosotros hemos tratado de responder estas interrogantes haciendo separaciones. Es que era una ley era esta, y otra ley era esto, y otra ley era esto. Y realmente la ley es un todo, es un paquete completo, ¿sí? Pero sí tiene varias funciones, o Dios puso su ley, ¿verdad? A disposición de su plan con diferentes funciones. Vamos a ver el primer aspecto, pero igual si hay algo que a lo mejor a veces me pasa, ver algo que pienso que lo dije y no lo dije, o que pienso que lo dije de una manera y lo dije de otra, y a lo mejor yo también puedo estar provocando alguna confusión. Muy bien, el primer aspecto de la ley, el de la ley como expresión del carácter santo y justo del Señor. Este aspecto no tiene muchos problemas porque es lo que viene a nuestra mente de manera natural cuando reconocemos a Dios. El primer entendimiento de su ley es ese, que expresa el carácter de Dios, porque Dios es perfecto, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es puro, ¿sí? Y la ley refleja eso, ¿sí? Si la ley dice no matarás, está reflejando el carácter de Dios, de que Él no puede cometer asesinato, o sea, está fuera del carácter de Dios, Él no lo hace. Si la ley dice no robarás, es porque nos está hablando de un aspecto de Dios, porque Él jamás roba. La ley nos expresa quién es Dios, cuál es su... A Dios no lo podemos ver, a Dios no lo podemos conocer de una manera directa, se le conoce de maneras indirectas y a través de intermediaciones, ¿sí? La ley es, en esta primera instancia, lo primero que nos ofrece un panorama de quién es Dios o qué clase de Dios es, ¿verdad? Su calidad moral, sus atributos, su santidad, su pureza, lo podemos conocer a través de la ley. Y creo que este aspecto de la ley es el que normalmente comprendemos de una mejor manera, ¿sí? Si ustedes leen los salmos, muchos de los salmos se refieren a este aspecto de la ley como la ley que nos define quién es Dios, la ley que nos expresa la grandeza de Dios. En este sentido, la ley es una forma de gloria de Dios, porque la gloria de Dios es aquello que se ve de Dios a través de su creación y a través de lo que Él hace. Hay muchos, muchos salmos que expresan la grandeza de Dios a través de lo que expresa su ley o el conocimiento de la grandeza de Dios por medio de su ley. Y este salmo es un ejemplo, ¿verdad? Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Estamos hablando de atributos de Dios, estamos hablando de cómo su ley expresa esa grandeza de los atributos de Dios, de justicia, de verdad, de santidad, de pureza, de grandeza, ¿sí? De todos esos aspectos. Ahora, la ley es eso, y eso nadie se lo quita, ¿verdad? Es santa, es eterna, ¿sí? Pero ahora vamos a ver cómo el Señor le da una función a su ley para algo específico y para algo temporal, limitada a una parte, digamos, en este caso es un pueblo. Y este es el segundo aspecto de la ley. La ley como el documento de un pacto, el pacto único y exclusivo con un pueblo que se llama pueblo de Israel, de lo cual, si ustedes se acuerdan, ya vimos los textos, esta ley,
en el sentido de pacto, ¿sí? Y eso son lo que subrayé con rojo, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es decir, está diciendo todos los demás pueblos están fuera de este pacto. Ahora es entre tú y yo, pueblo de Israel y Dios. Mi ley es lo que avala este pacto que estamos teniendo los dos. El siguiente texto de Éxodo 24:7 igual, ¿verdad? Tomó el libro, ¿cuál libro? El libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Está hablando de que en ese libro era el libro del pacto, era el libro que es el documento que comprobaba que había un pacto legal entre Dios y su pueblo. Y lo mismo los demás. Esto ya los repasamos, solamente quiero como que volver a que aterricemos en qué contexto es este pacto de la ley, ¿sí? Nuevamente Éxodo 24:8 dice: y aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, ¿sí? Está hablando de un pacto que el Señor ha hecho con un pueblo específicamente. Éxodo 34:10, y él contestó: he aquí yo hago un pacto delante de todo el pueblo. Y los demás textos van por ahí, ¿verdad? Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Cuáles eran esas palabras del pacto? Que escribió en tablas: los 10 mandamientos. Todo esto habla de este segundo aspecto, el aspecto de la ley de Dios dentro de la función de un pacto que estaba celebrando de manera exclusiva entre él y un pueblo al cual él eligió para que se comprometa con él en un pacto, ¿sí? Entonces, este segundo aspecto quiero que lo diferenciemos del primero, ¿verdad? El primero está hablando de esa ley eterna que nos revela el carácter de Dios, y la cual es por siempre, y no es, y al igual que Dios, ¿verdad? Es eterna. Y este segundo aspecto está hablando de esa misma ley, pero con una función específica dentro de un pacto que se celebró entre él y un pueblo específico, ¿sí? Hay un pacto y la ley es el documento de ese pacto. Por eso, hermanos, Israel amó tanto la ley, porque es el testimonio de ese pacto. Por eso Israel es tan celoso con la ley. Es algo que le da de alguna manera una identidad y un orgullo como pueblo, porque ¿qué pueblo de esta tierra puede decir, verdad? Yo tengo un documento donde Dios, el Dios de toda la creación, el Dios todopoderoso, hizo un pacto con mi nación y somos su especial tesoro. ¿Qué otro pueblo puede decir algo así? Nadie. Por eso Israel lo sabe perfectamente bien y tiene en gran estima esta ley, lo cual no es el caso de nosotros. Después vamos a ir viendo cuál es nuestro papel y dónde entramos nosotros, pero ahorita estamos viendo el aspecto de un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. Por eso lean los salmos, vean el testimonio escritural, y vamos a ver un apego y una profunda devoción a ese documento que los hace ser un pueblo especial. Cuando ellos, el pueblo de Israel, fueron sacados de su tierra, ¿se acuerdan? Fueron llevados al cautiverio por los babilonios, perdieron varias cosas que eran su orgullo nacional. Una, su tierra, ¿sí? Fue lo primero que les quitaron, lo primero que perdieron. De hecho, el pueblo del norte, la casa en este caso de Israel, ¿verdad? Las 10 tribus perdieron su tierra, perdieron su identidad, perdieron todo. Estas tribus se dispersaron, se desintegraron, ¿verdad? Entre toda la demás gente. Pero hablando de Judá, que fue el reino del sur, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, es decir, fueron despojados de su tierra y fueron llevados a otra tierra extraña, ¿sí?
La tierra prometida era el símbolo también de una de las promesas de ese pacto, ¿sí? Algo que les hacía profundo daño, algo que podían entender como un juicio de Dios por cuanto ellos no cumplieron el pacto, era que les quitaron esa tierra, la cual Él se las había prometido. Dice Deuteronomio 26:15, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Los llevó de Egipto a una tierra que iba a fluir leche y miel. ¿Qué otra cosa le fue quitada? O más bien, ¿qué otra cosa era símbolo, verdad, nacional de un orgullo de ser pueblo de Dios? Aparte de la tierra y del templo, pues era precisamente la ley. Perdón, vamos todavía con el templo, ya me estoy brincando al tercero. El segundo era el templo, ¿sí? El templo de Salomón en Jerusalén era también un símbolo de poderío de su nación, fruto del pacto y parte importante de su identidad como pueblo de Dios. Si se acuerdan, ¿verdad? Salomón ahora sí que echó la casa por la ventana y creó un templo que fue orgullo de todas las naciones alrededor, ¿sí? Decía que iban y llevaban tributo todas las naciones y todos querían ir a ver al rey sabio y al imperio que había creado, y este templo era algo inmensamente grandioso, una obra de orgullo nacional, porque fue creado para que el pueblo recordara que era un pueblo especial y que en ese templo estaba Dios. Si ustedes recuerdan la oración de Salomón, cuando dedican el templo, una oración hermosa. Entonces el templo, mis hermanos, era algo que mostraban con orgullo y simbolizaba para ellos ser un pueblo elegido por Dios. Imagínense ser el único pueblo en toda la tierra cuyo Dios habita en un templo que ellos edificaron, ¿sí? Se queda sin palabras poder expresar lo que significaba para el pueblo de Israel este templo, pero fue destruido, se los fue quitado más de una vez, ¿sí? Y hasta la fecha no hay más templo, ¿sí? Ahora sí, la tercera cosa que pertenece al pueblo de Israel como parte del testimonio de ser un pueblo de Dios es la ley. Y la ley, a diferencia de la tierra y del templo, no es algo que se les pueda quitar, que se pueda destruir como una edificación. Sin embargo, es algo que también fueron perdiendo, aunque ellos lo abrazaron, le dieron un significado tan grande como la misma presencia de Dios. Esa ley ellos la fueron corrompiendo o reinterpretando hasta que perdió su esencia. Pero ellos no se dieron cuenta de eso, ellos nunca fueron conscientes de cómo se alejaron de Dios y abrazaron la ley, o una ley, ¿verdad?, hecha a la medida de ellos, una ley que ellos manipularon y abrazaron la ley, pero soltaron a Dios. La ley simbolizó para ellos el documento de este pacto con Dios y la guardaron de esa manera, la guardaron como un testimonio en el cual ellos se sentían un pueblo privilegiado por Dios. Es el documento del pacto que Dios hizo con ellos como pueblo escogido entre todos los pueblos de la tierra. Y hasta la fecha, mis hermanos, para el pueblo de Israel, para un pueblo judío, no tienen tierra, hermanos, están en ese pleito, ¿verdad? Pero tampoco tienen templo, pero lo que tienen es su fe basada en ese documento que ellos atesoran como la cosa más grande y más valiosa que les queda como nación de Dios. Con esto, mis hermanos, quiero que podamos entender, ya no me va a dar tiempo a avanzar a lo demás, pero con esto quiero que podamos entender lo que significa para Israel, para el pueblo de Israel, este documento que es el documento de un pacto, ¿sí? Y tiene una importancia de una manera grande para el pueblo de Israel. Nosotros, como hemos heredado por la fe
la escritura del mismo pueblo de Israel, a veces no distinguimos entre el pacto en el que estamos, que es el pacto de la gracia, y de alguna manera nos hacemos uno con el sentir y el pensar del pacto de la ley, que era propio, un sentir propio del pueblo de Israel. Lo que vamos a ir analizando es cómo el Evangelio, ¿verdad?, hace una perfecta distinción para que tanto una cosa como la otra nosotros las tengamos en su justo lugar, en donde deben ir, y podamos entender lo que conforme al pacto que estamos viviendo, el tiempo que como gentiles, ¿verdad?, o como no judíos estamos viviendo en el plan de Dios, como pueblo de Dios, pero no como judíos. Esto es importante que lo entendamos. No es lo mismo el pueblo de Dios y el pueblo de Israel, porque ahora en el nuevo pacto el pueblo de Dios se compone tanto por su pueblo Israel, aquellos que han reconocido a Jesús, ¿verdad? Todo judío que ha reconocido a Jesús, juntamente con la iglesia, que es una iglesia gentil, ¿verdad? En conjunto es el pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, o el pueblo de Dios de aquí a la eternidad. Cuando hablamos pueblo de Dios, a veces pensamos que nos referimos a Israel, porque en el antiguo pacto así era. Entonces, estos aspectos son los que vamos a ir distinguiendo y vamos a darnos cuenta cómo es que nosotros somos pueblo de Dios con todos los privilegios, pero no somos judíos, ni israelitas, ni de raza, ni de religión, ni de nada. Son aspectos diferentes. Pero dice Pablo en Efesios, ¿verdad?, que ha hecho un solo pueblo. De los dos, de los no judíos y de los judíos, él ha hecho un solo pueblo, y ahora ese es el pueblo de Dios. Efesios 2 comienza diciendo, y en general dice, ¿verdad?, que nosotros como gentiles, de haber estado lejos del pacto, de no tener ninguna relación con su pueblo, con el pueblo de Israel, él nos ha llamado con su gracia, nos ha hecho salvos por su gracia, y ahora nos ha reconciliado con él, primeramente a través de la sangre de Cristo Jesús, y también ha hecho que de los dos pueblos sea uno, donde ahora ya no hay ni judío ni no judío. Cuando dice griego se refiere a todo aquel que no es judío, ¿sí?, todo gentil. Ya no hay ni judío, ni no judío, ni varón, ni hembra, ni esclavo, ni libre. Es decir, nos ha unificado en un solo pueblo. Y ese pueblo incluye el pueblo de Israel, o el pueblo judío que ha reconocido al Señor. Y que, como dice Romanos 11, en algún momento se les quitará el velo y van a poder ver las cosas como el Señor las quiso que las vieran, ¿verdad?, desde hace 2000 años. Pero ese es otro tema, mis hermanos. Hasta aquí solamente quiero enfatizar el valor tan grande que constituye para el pueblo de Israel el documento del pacto de la ley, el aspecto de la ley que corresponde al pacto de la ley, y cómo nosotros podemos distinguir entre entre lo que para ellos era algo tan valioso y tan especial, y con toda la razón, ¿verdad? Es algo hermoso haber sido o ser ese pueblo con el cual el Señor hizo un pacto desde el inicio, ¿verdad?, que los formó, que los llamó, que los engendró, ¿verdad?, tal como pueblo. Y es completamente válido ese amor a ese documento que los acredita como pueblo de Dios. Pero es una situación diferente a la que vivimos nosotros, y en las siguientes sesiones vamos a ir analizando, digamos, separando y entendiendo bien nuestro lugar dentro de este pueblo de Dios, y nuestra relación con la ley en todos sus aspectos. Hasta aquí, mis hermanos, yo espero que haya sido
claro, estén al pendiente de los videos que vamos a subir, porque no es conocimiento solamente, no es información. Es entender esto, hermanos, nos abre el panorama en nuestra mente para poder entender ese aspecto de la gracia que muchas veces no está comprendido. Y si no lo comprendemos, no podemos caminar en el propósito de Dios. Es decir, el Espíritu no puede obrar en nosotros bajo otras condiciones que no sean su gracia. Entonces, por eso viene hilado todo. Y por último, mis hermanos, creo que sí es importante como parte de nuestra, o sea, si queremos comprender la palabra de Dios a un nivel profundo en el aspecto de estudio, sí es importante, si quieren, si se les facilita y si les tienen el deseo, poder aprender las raíces del idioma hebreo. O sea, no es como una necesidad como ellos lo manejan, ¿verdad? Es que si no oras en hebreo, no son escuchadas tus oraciones. Si no hablas a Jesús en su nombre hebreo, o sea, no en ese sentido, ¿verdad? Sino en el sentido de estudio, porque estudiando desde las raíces de los idiomas, podemos tener una riqueza mayor de comprensión. Podamos entender bajo qué criterio nosotros queremos estudiar, y no en el sentido, ¿verdad?, de querernos judaizar y hacer todo a la manera de ellos, porque entonces sí estaríamos confundidos y colaborando con esa confusión. Mi hermana Reinita García, ¿nos puede despedir en oración, hermana? Oremos, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, Padre Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra que acabamos de estudiar, Padre Santo. Y Padre Dios, yo te ruego que abras nuestra mente para que todo lo que nos enseña nuestro hermano se quede bien grabado en nuestra mente, Padre. Y también nosotros podamos reflexionar y pensar qué es lo que realmente nos quiere usted decir. Padre mío, gracias por todas tus enseñanzas que tú nos das, y qué hermoso es aprender de tu palabra. Yo siempre de que oigo tus palabras, Padre Santo, siempre encuentro algo nuevo para mí. Y siempre es algo tan hermoso que quisiera aprenderme todo sin que se me desgrabara nada. Gracias, Señor, te doy por todo lo que usted hace por nosotros. Y también te pido por todos mis hermanos que estén bien, Padre Dios. Darles el pan de todos los días y también darles la salud, Padre Dios, para que estén bien. Así como a mí me das el pan, también a mis hermanos, Padre. Y también me da salud, puesto que siempre, de que me dicen algo, siempre he salido bien, Padre Dios Santo. Padre Santísimo, gracias por todo. Yo te doy gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo. Y te doy esas gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.